Ella solo buscaba trabajo, pero terminó sanando el corazón del millonario la primera vez que Clara vio la mansión de La Vega, sintió que se había equivocado de dirección. La fachada imponente, las columnas de mármol y las ventanas altísimas parecían observarla con juicio. Apretó el asa de su única maleta, recordándose que no tenía alternativas. Necesitaba ese empleo, necesitaba un lugar donde empezar de nuevo, pero no imaginaba que, detrás de la puerta principal, la esperaba un padre roto, 4 niños con el corazón silencioso, y una habitación en la casa que todos evitaban mencionar. El mayordomo abrió la puerta con un gesto sobrio. «Bienvenida, señorita Clara», dijo sin mucha calidez. «Antes de entrar, debo advertirle algo, los niños no duran con nadie. No se lo tome personal». Clara tragó saliva. No le temía a los niños, sino al rechazo constante, ese que ya conocía demasiado bien. Aún así, asintió. El mayordomo la condujo al vestíbulo, donde cada objeto parecía más costoso que todo lo que ella había tenido en su vida. El silencio era tan profundo que cada uno de sus pasos resonaba. Entonces, una voz firme cortó el aire. «¿Es usted la nueva niñera?». Clara se giró. Allí estaba Leonardo de la Vega, traje azul oscuro, postura impecable, mirada tan fría como un amanecer sin sol. No parecía un hombre, sino una estatua tallada con disciplina. «Sí, señor de la Vega», respondió ella, intentando sonar segura. Él la evaluó durante un largo segundo. «Mis hijos primero. Si no puede con ellos, se va», dijo con un tono que no admitía réplica. Antes de que ella pudiera responder, unas cabecitas aparecieron en la escalera. 4 niños la observaban con una mezcla de prudencia y curiosidad. Sofía, la mayor, tenía expresión alerta, casi protectora. Nicolás, más pequeño, sostenía un libro contra el pecho como si fuera un escudo, y los mellizos, Emma y Tiago, se movían con nerviosa energía, como si la vida les quedara pequeña. Clara intentó saludarlos, pero todos desviaron la mirada, hasta que un cuadro mal colgado se venció de repente y cayó contra la pared. El estruendo asustó a los mellizos, quienes corrieron a esconderse detrás de ella, aferrándose a su falda. Fue el primer resquicio en la barrera. Horas después, ya en la cocina, Clara suspiraba, cansada y dudando de sí misma. Pero los mellizos entraron corriendo con 2 dibujos arrugados. «Eres bonita», dijo Emma, entregándole uno. «Y hueles a pan dulce», agregó Tiago. Clara sintió un nudo en la garganta, sonrió por primera vez en meses, y aunque nadie lo notó, la mansión también pareció respirar diferente. El estruendo recorrió la mansión como un trueno. Después vino un silencio espeso, tan denso que Clara sintió como el aire se le congelaba en la garganta. ¿La despedirían tan rápido? Apenas llevaba un día. Al llegar al comedor, vio a Nicolás paralizado frente a una taza hecha pedazos. Sus manos temblaban y sus ojos ya se llenaban de lágrimas contenidas. Clara entendió que no era el miedo a un regaño, era el miedo aprendido de perder siempre algo cuando cometía un error. Se arrodilló a su altura, sin importar que el suelo estuviera frío. «No pasa nada, Nico», dijo con una dulzura que él no esperaba. «Las cosas se rompen. ¿Tú no?». El niño la miró, sorprendido de que nadie levantara la voz. Antes de que pudiera responder, la figura imponente de Leonardo apareció en la puerta. Sus pasos firmes resonaron en el piso mientras analizaba la escena. Clara se preparó para lo peor, pero él no dijo nada. Observó a su hijo, luego a ella, esperando reproches, quejas, defensas inútiles. Pero solo vio ternura, un gesto cálido que no recordaba haber visto en su casa desde hacía años. Por primera vez, su postura estricta tambaleó ligeramente. Cuando Clara se levantó para buscar una escoba, Nicolás la sujetó por la muñeca y murmuró, casi inaudible: «Gracias, Clara». Era la primera palabra que el niño dedicaba a un adulto desde la muerte de su madre. Leonardo lo escuchó, y aunque su rostro no cambió, algo dentro de él sí lo hizo. La mansión funcionaba como un reloj, puntual, silenciosa, rígida. Cada día parecía una copia del anterior, hasta que Clara empezó a caminar por sus pasillos y algo en la casa comenzó a despertar. Los niños,
que al principio la ignoraban, ahora parecían incapaces de mantenerse lejos de ella. Mientras cocinaba, los mellizos hacían bailes improvisados alrededor de la mesa, tratando de imitar sus movimientos. Nicolás se quedaba cerca, fingiendo leer, aunque sus ojos se levantaban constantemente para mirarla, y Sofía, la mayor, la observaba desde la distancia con una mezcla de cautela y curiosidad. Se notaba que quería sonreír, que deseaba unirse a la alegría, pero algo en su interior todavía la frenaba. Leonardo pasaba ocasionalmente por la cocina, solo para detenerse en silencio. Desde la puerta, veía a sus hijos reír, cantar, moverse con libertad. La casa, que había permanecido enlutada durante tanto tiempo, ahora vibraba con vida, y él no sabía cómo sentirse al respecto, salvo que, por primera vez en años, la tristeza no parecía tan pesada. Esa noche, cuando Clara acomodaba los juguetes en la sala, Sofía se acercó con pasos silenciosos. «No te encariñes», murmuró, con más miedo que dureza. «Papá siempre asusta a las niñeras. Todas se van». Clara se arrodilló para quedar a su altura. «No me asusto fácil, Sophie», respondió con una voz suave, pero firme. La niña la miró largo rato, buscando falsedad, pero no encontró ninguna. Sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña, casi secreta, que Clara atesoró como un tesoro. En esa casa, el hielo acababa de quebrarse por segunda vez. Una melodía prohibida flotó en la memoria de la casa antes de que sonara siquiera una nota. Había canciones que abrían heridas, y Leonardo de la Vega lo sabía mejor que nadie. Pero ese día, sin que nadie lo buscara, un recuerdo latente decidió regresar. Clara limpiaba el salón principal cuando notó un objeto grande cubierto por una sábana blanca. Los niños jugaban cerca, y Emma, siempre inquieta, tiró de la tela con curiosidad infantil. Debajo apareció un piano oscuro, elegante, con brillo apagado por el polvo. «¿Sabes tocar?», preguntó la niña con los ojos abiertos, como si hubiera encontrado un tesoro escondido. Clara tragó saliva. Hacía años que no se sentaba frente a un piano. La música había sido refugio y dolor, pero no quería decepcionar a Emma. «Un poco», admitió. La pequeña le tomó la mano y la llevó al banco. «Toca algo bonito», pidió con la inocencia que solo un niño puede tener. Clara dudó. No conocía la historia del instrumento, pero la vibración emocional del cuarto hacía evidente que pertenecía a alguien importante. Aún así, colocó los dedos sobre las teclas y dejó escapar una melodía suave, casi un susurro. Las notas empezaron tímidas, pero pronto fluyeron con una dulzura que llenó el salón. A mitad de la canción, un escalofrío recorrió a Clara. Sintió una presencia detrás. Al girar, vio a Leonardo en la entrada. No avanzaba, no retrocedía, solo escuchaba. Sus hombros tensos parecían romperse un poco con cada nota. Reconocía la canción. Era la favorita de su esposa, la última que había sonado en esa casa antes del silencio. No huyó, permaneció allí, respirando hondo, como si la música le devolviera algo perdido. Cuando Clara terminó, se disculpó de inmediato. No sabía que era especial. Leonardo negó con suavidad. «Gracias por traer música otra vez», y se marchó, dejando tras él un aire más ligero. Clara despertó temprano aquel domingo con una idea espontánea: sacar a los niños de la mansión y regalarles un día al aire libre. Preparó sándwiches, frutas y una manta grande, y cuando los pequeños bajaron, recibieron la propuesta con gritos de emoción. Leonardo, sin embargo, apareció con el teléfono en la mano, listo para encerrarse en su estudio. «Será rápido», dijo Clara, intentando persuadirlo. «Ellos necesitan esto». Los mellizos no esperaron su respuesta. Lo tomaron de las manos y tiraron de él con insistencia, riendo como si ese simple gesto pudiera cambiar el mundo. Leonardo suspiró, resignado, y guardó el móvil en el bolsillo. En el parque, los niños corrieron descalzos sobre el césped, persiguiendo mariposas y rodando por las colinas. Clara extendió la manta y observó cómo la tensión del millonario se disolvía poco a poco. Cada risa infantil parecía ablandar un poco más las murallas que él mantenía firmes desde hacía años. Durante el almuerzo, Clara y Leonardo se sentaron juntos. Él la miró,
intrigado por la facilidad con la que mantenía a los 4 niños felices y tranquilos. No sé cómo haces para calmarlos, admitió, casi en un susurro. No los calmo, respondió ella con una sonrisa suave. Los escucho. Leonardo se quedó pensativo, como si aquella frase le hubiera revelado algo que no sabía que necesitaba oír. Al final de la tarde, los niños pidieron una foto. Clara tomó el celular de Leonardo y los reunió a todos, 4 pequeños abrazándolos a ambos, un retrato improvisado, real, lleno de vida. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, Leonardo volvió a mirar la imagen. No pudo evitar sonreír antes de que el sueño lo venciera. El apagón llegó sin aviso, dejando la mansión sumida en una oscuridad suave que obligó a todos a detenerse. Los niños se agruparon en la sala, fascinados por las velas que Clara encendió para iluminar el ambiente. Pronto improvisaron una fogata imaginaria, extendiendo cojines como si fueran troncos y sentándose alrededor de ella. Clara comenzó a contarles historias inventadas, llenas de criaturas amistosas y bosques que brillaban. Las risas de los mellizos y los comentarios agudos de Sofía llenaron la habitación, y Nicolás apoyó la cabeza en su hombro con una confianza recién nacida. Leonardo apareció en la puerta, sin hacer ruido. No quiso interrumpir, pero se quedó escuchando, atrapado por la calidez que emanaba del pequeño círculo de luz. Clara lo notó. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Él desvió los ojos, casi avergonzado de haber sido descubierto. Cuando los niños comenzaron a quedarse dormidos, Sofía se acercó a Clara con un murmullo apenas audible. Papá sonríe más desde que llegaste, dijo, como si confesara un secreto importante. Clara sintió un calor inesperado en el pecho. No respondió, pero guardó aquellas palabras en un lugar profundo, como un tesoro que todavía no sabía cómo descifrar. La vela parpadeó, iluminando sus rostros, y por primera vez Clara sintió que realmente estaba empezando a pertenecer a ese hogar. La cocina se llenó de caos alegre desde el primer minuto. Los mellizos insistieron en amasar la mezcla, Nicolás preparaba cuidadosamente los moldes y Sofía supervisaba con cara de adulta estricta, aunque se le escapaban pequeñas sonrisas. Clara intentaba mantener el orden, pero la harina terminó volando en todas direcciones, suspendida en el aire como una nevada improvisada. Leonardo, que había bajado para revisar unos documentos, fue arrastrado sin remedio a la escena. Los niños lo convencieron de ayudar a batir la mezcla mientras Clara trataba de limpiar la mesa. El ambiente era ligero, casi mágico, como si la casa hubiera esperado años para llenarse de risas otra vez. En medio del alboroto, un poco de harina cayó sobre la mejilla de Clara. Ella no se dio cuenta, pero Leonardo sí. Se acercó con una naturalidad que lo sorprendió incluso a él. ¿Tienes algo aquí?, murmuró mientras retiraba la mancha con la yema de los dedos. Clara giró el rostro hacia él, quizá demasiado rápido. Leonardo también se inclinó sin pensarlo. Las risas de los niños se desvanecieron en el fondo, como si el mundo se detuviera por un instante. Sus labios quedaron tan cerca que ella sintió el temblor suave de su respiración. Un segundo más, y se habrían besado. La puerta se abrió de golpe. «¡Listos los moldes!», gritó Sofía, entrando sin aviso. El momento se rompió como un vidrio. Ambos se apartaron de inmediato, nerviosos, intentando recuperar la compostura. Sin embargo, el aire seguía cargado de algo nuevo, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Esa noche, la mansión estaba envuelta en un silencio distinto. Clara buscaba a Nicolás para entregarle un cuaderno que había dejado olvidado, pero al pasar por el pasillo del ala este, vio una puerta entreabierta. Nadie solía acercarse a ese lugar. La curiosidad y un leve presentimiento la llevaron a asomarse. La habitación era amplia, elegante y llena de recuerdos detenidos en el tiempo. Fotografías, flores secas, un perfume que aún flotaba en el aire. Allí, sentado al borde de la cama, estaba Leonardo, con el rostro inclinado y las manos entrelazadas. El dolor era tan profundo que parecía envolver toda la estancia. Clara dio un paso dentro, con cuidado de no invadir. «No sabía que estabas aquí», susurró. Él no levantó la vista, pero tampoco la echó. «Ella adoraba esta habitación», murmuró. «A veces creo que si dejo de entrar,
Desaparece un poco más. Clara se acercó, movida por una empatía que no había planeado sentir. Leonardo respiró hondo, luchando contra emociones que llevaba años guardando. No quiero olvidarla, confesó con voz quebrada. Pero contigo, ya no duele tanto, y eso me da miedo. La sinceridad lo dejó vulnerable como nunca antes. Clara se sentó a su lado, sin decir una palabra, permitiéndole apoyarse en ese pequeño espacio de calma que estaba aprendiendo a ofrecer. Él levantó la mirada, y en ese gesto, algo se rompió y algo se unió al mismo tiempo. Se abrazaron. No fue un abrazo rápido ni protocolar, sino uno largo, profundo, lleno de significado. Un punto de quiebre, un renacer silencioso. Cuando finalmente se separaron, ya nada era igual para ninguno de los dos. La noche estaba especialmente tranquila. Después de un día agotador, los niños se habían quedado dormidos en tiempo récord, exhaustos por las actividades y las risas. Clara salió al jardín para respirar un poco, disfrutando del silencio que solo aparece cuando una casa llena de vida finalmente descansa. Las luces cálidas del patio iluminaban las flores recién regadas y el banco de madera donde solía sentarse a ordenar sus pensamientos. No esperaba encontrar a Leonardo allí, de pie junto a los rosales, observando el cielo como si buscara respuestas entre las estrellas. Él giró al oír sus pasos, y por primera vez en mucho tiempo su mirada no estaba cargada de tensión, sino de una calma nueva. ¿No puedes dormir?, preguntó Clara, intentando sonar casual. A veces la casa se siente demasiado grande cuando todos descansan, respondió él. Pero hoy, no tanto. Se sentaron juntos, sin prisa. Hablaron de cosas simples, de los mellizos y sus travesuras, de lo mucho que avanzaba Nicolás en la escuela, de cómo Sofía se estaba convirtiendo en una adolescente llena de carácter. La conversación fluía con una naturalidad sorprendente, como si se conocieran desde siempre. En un momento de silencio, Leonardo la miró con una intensidad que la dejó sin aire. Levantó la mano con cautela, rozando su mejilla para apartarle un mechón rebelde. Clara no se movió, no quiso alejarse. El mundo pareció detenerse. Él se inclinó primero, despacio, como pidiendo permiso sin palabras. Ella cerró los ojos. Sus labios se encontraron con suavidad, casi como un suspiro compartido. No fue un beso apresurado, fue tierno, cuidadoso, lleno de miedo y deseo. Cuando se separaron, ambos respiraban rápido, conscientes de que algo irrevocable acababa de comenzar. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de timidez y complicidad. Después del beso, Clara y Leonardo interactuaban con una delicadeza nueva, cuidando cada gesto frente a los niños. Sin embargo, la armonía no tardó en verse, perturbada por rumores que circularon entre los empleados y algunos conocidos de la familia. La noticia llegó, acompañada de una visita inesperada. La madre de la difunta esposa de Leonardo entró a la mansión sin pedir permiso, con la autoridad de quien se siente dueña del pasado. Así que tú eres la nueva niñera, dijo, examinando a Clara de arriba a abajo como si buscara defectos. ¿De verdad crees que perteneces a este mundo? Las palabras cayeron pesadas, clavándose en el corazón de Clara. Ella no respondió. Sabía que cualquier defensa sería interpretada como insolencia, pero su silencio la hizo sentir pequeña, fuera de lugar, como si todo lo construido en esas semanas pudiera desmoronarse en un instante. Leonardo llegó entonces, alertado por las voces tensas. Su mirada se endureció al ver la expresión herida de Clara. Mamá, dijo con tono grave, Clara trabaja conmigo, y conmigo se le trata con respeto. Leonardo, replicó ella, esta joven no entiende tu posición, no encaja con la familia. Clara dio un paso atrás, sintiendo que no debía estar allí, pero antes de retirarse, Leonardo la tomó suavemente de la mano. El gesto fue firme, decidido, público. Si encaja, dijo con claridad, ella es parte de mi familia. El silencio que siguió fue contundente. Clara sintió que las piernas le temblaban, pero también sintió algo más. Por primera vez, alguien la defendía sin titubear. No por obligación, no por apariencia, sino porque realmente la veía como alguien valiosa. Y ese reconocimiento marcó un antes y un después.
A pesar del respaldo de Leonardo, las inseguridades de Clara no desaparecieron de inmediato. Aquella noche, encerrada en la habitación que le habían asignado, se permitió sentir todo lo que había reprimido durante días: miedo, ilusión, culpa y deseo de pertenecer. Observaba su reflejo en el espejo y la pregunta la atormentaba: ¿realmente encajaba allí? ¿O solo estaba ocupando un espacio que antes perteneció a otra mujer imposible de reemplazar? Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Se sentó en el borde de la cama, llevándose las manos al rostro, tratando de contener la tormenta interior. Fue entonces cuando escuchó un ligero golpe en la puerta. «¿Clara?», susurró Sofía desde el pasillo. Clara se limpió las lágrimas como pudo y abrió apenas. Pero la niña la empujó suavemente hacia atrás, entrando sin esperar invitación. Al verla llorar, su expresión dura se desvaneció. «Escuché lo que dijo mi abuela», confesó Sofía. «Ella no sabe nada de nosotros». «Tú sí», Clara negó con la cabeza, incapaz de hablar. «No quiero ser un reemplazo», murmuró finalmente. «No quiero que me odien por intentar hacer las cosas bien». Sofía se acercó y se sentó junto a ella. Después de unos segundos de silencio, tomó la mano de Clara y la apretó con fuerza sorprendente para alguien tan joven. «No quiero otra mamá», admitió con franqueza dolorosa. «Pero te quiero a ti, ¿está bien?». Las palabras derritieron las últimas defensas de Clara. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de miedo, sino de alivio. La abrazó, temblorosa, sintiendo que el hueco que llevaba años dentro de ella por fin empezaba a llenarse. En ese instante, sin proponérselo, ambas comenzaron a construir un nuevo tipo de familia, una donde el cariño no reemplazaba a nadie, simplemente sumaba. El ambiente en la mansión se volvió más tenso durante esos días. Leonardo estaba preocupado, más de lo que dejaba ver. Pasaba horas encerrado en su despacho, revisando documentos y haciendo llamadas que terminaban con un gesto frustrado. Clara notaba la presión que recaía sobre sus hombros, pero no quería invadir su espacio. Aún así, algo en su intuición le decía que la tormenta no era solo financiera. Finalmente, una mañana, él la encontró en la cocina y, sin saber por qué, decidió hablar. «La empresa está en riesgo», confesó. «Hay una propuesta que podría salvarla, pero no es tan limpia como debería. Implica pasar por encima de personas que no lo merecen». Clara lo escuchó con atención. Sabía lo mucho que significaba para la empresa familiar, pero también conocía la integridad que trataba de mantener para sus hijos. «Si haces algo que va contra lo que eres», dijo con suavidad, «aunque salves el negocio, te perderás a ti mismo. Y ellos necesitan a un padre que pueda mirarse al espejo sin vergüenza». Leonardo guardó silencio. Aquellas palabras, sencillas y sinceras, lo alcanzaron de una forma que no esperaba. Había pasado tanto tiempo cargando decisiones difíciles que había olvidado lo esencial: sus hijos, la familia que estaba reconstruyendo, la paz que recién comenzaba a sentir. Horas después, frente a su socio, respiró hondo y tomó la decisión. «No participo en esto», declaró. «Mi familia vale más que cualquier contrato». Clara lo encontró en el jardín al anochecer. Él la miró con una mezcla de cansancio y alivio. «Lo que quiero construir contigo vale más que cualquier negocio», dijo con una sinceridad que la hizo temblar. En ese instante, Clara entendió que no solo había renunciado a un trato, había elegido un camino nuevo, uno donde ella y los niños eran parte fundamental. Tras la tensión de los días anteriores, Clara comenzó a dudar de su lugar en la casa. No quería que sus sentimientos interfirieran en la vida de los niños. No quería ser la razón de nuevos conflictos. Así que, una tarde, mientras guardaba su ropa en silencio, consideró seriamente la idea de irse antes de que la situación se complicara. Leonardo la encontró en su habitación, doblando prendas con movimientos tensos. «¿Te vas a algún lado?», preguntó con un tono que intentaba ser firme, pero estaba teñido de preocupación. Clara evitó mirarlo. «Creo que ya hice suficiente. Los niños están mejor. Y quizá es momento de que sigan sin mí». Leonardo avanzó un paso, luego otro, hasta quedar frente a ella. «No quiero que te vayas». Ella apretó los labios. «No quiero causar problemas».
Entonces, Leonardo habló con una vulnerabilidad que pocas veces mostraba. Clara, yo no necesito una niñera. Mis hijos necesitan una mamá, una guía, un corazón que no se rinda con ellos. Y llora. Yo te necesito a ti. Las palabras la desarmaron. No eran impulsivas. Eran fruto de semanas, observando cómo su vida cambiaba gracias a ella. He intentado detener lo que siento, continuó él, pero no puedo. Te elijo, no por lo que haces, sino por quién eres. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Durante años, había creído que nadie sería capaz de verla de verdad. Pero ahí estaba él, haciéndolo sin miedo. Ella dio un paso hacia él, temblorosa. Si me quedo, es porque también te elijo a ti. Leonardo la abrazó con una mezcla de alivio y pasión contenida. En ese instante, dejó de negar su amor. Y Clara, por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía. Los niños habían estado comportándose de manera extraña toda la semana. Susurros en los pasillos, miradas cómplices, carreras fugaces hacia el jardín. Clara sospechaba que planeaban alguna travesura, pero cada vez que preguntaba, respondían con sonrisas nerviosas que no revelaban nada. Una tarde, justo antes del atardecer, los cuatro la llamaron al patio trasero. Cierra los ojos, ordenó Sofía con una emoción que no logró ocultar. Clara obedeció, divertida. Los pequeños la guiaron con cuidado, tomándola de las manos. Cuando finalmente le pidieron abrirlos, la vista la dejó sin palabras. Estaba en el antiguo jardín de rosas, un espacio que llevaba años descuidado. Sin embargo, ahora lucía distinto, los rosales habían comenzado a florecer, llenando el lugar de colores suaves y un aroma dulce que parecía renacer de la tierra misma. Pensé que estaban marchitas, susurró Clara, conmovida. Las cuidamos, dijo Nicolás, orgulloso. Queríamos que vieras algo bonito hoy. Entonces, entre las flores, apareció Leonardo. Caminaba hacia ella con una determinación que la estremeció. Cuando llegó a su lado, tomó sus manos. Estas rosas fueron importantes para mi esposa, explicó. Eran símbolo de su amor por esta familia, pero durante años no pude verlas sin sentir dolor. Hasta que llegaste tú. Gracias por devolvernos la vida, por enseñarnos que es posible volver a amar sin borrar el pasado. Luego se arrodilló. Clara llevó una mano a su boca, incapaz de contener las lágrimas. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó con la voz cargada de emoción. Ella no dudó ni un segundo. Sí, respondió entre sollozos. Claro que sí. Los niños corrieron hacia ellos, envolviéndolos en un abrazo caótico y lleno de alegría. Entre risas, flores y lágrimas felices, la familia que habían construido juntos quedó sellada para siempre. El día de la boda amaneció con un cielo que parecía pintado especialmente para ellos. Los jardines de la mansión estaban decorados con guirnaldas de flores blancas y rosadas, dispuestas con el mismo cuidado con el que los niños habían elegido sus trajes. Sofía llevaba un vestido sencillo pero elegante. Nicolás sostenía con orgullo los anillos, y los mellizos caminaban de un lado a otro como si estuvieran a cargo de organizarlo todo. Clara no podía dejar de emocionarse al verlos. Después de tantas dudas, de tanto miedo, ahora estaba allí, lista para unirse a una familia que la había transformado por completo. La ceremonia se celebró bajo un arco floral que parecía abrazarlos. Al caminar hacia Leonardo, Clara sintió que cada paso la conectaba con una vida nueva, una que ella jamás había imaginado posible. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse. Él tenía la expresión más serena que ella le había visto jamás. No solo estaba enamorado, estaba en paz. El oficiante habló de unión, de segundas oportunidades, de la fuerza del amor que nace cuando menos se espera. Los niños, alineados junto a ellos, observaban la escena con una mezcla de orgullo y emoción contenida. En el momento de los votos, Leonardo tomó las manos de Clara. Prometo cuidarte, dijo, prometo cuidarlos a todos, y prometo que esta familia será nuestro mayor tesoro. Ella respondió con lágrimas brillando en los ojos. Los anillos fueron colocados, los votos sellados, y entonces llegó el beso, largo, profundo, lleno de gratitud y esperanza.
Un beso que confirmaba que ya no estaban solos. Los niños aplaudieron y corrieron a abrazarlos, formando un círculo cálido. Por fin, eran una familia completa. Las semanas después de la boda fueron una mezcla perfecta de calma y alegría. La familia se acostumbraba a su nueva dinámica, desayunos llenos de risas, tareas compartidas y noches de películas donde todos terminaban amontonados en el sofá. Pero Clara guardaba un secreto que aumentaba su sonrisa cada día. Esperó el momento justo, el instante en que todos estuvieran juntos. Una tarde, después de la escuela, los reunió en la sala. Los niños se sentaron en el suelo frente a ella, curiosos. «Tengo algo importante que decirles», anunció con voz suave. Leonardo la miró intrigado, pero atento. Clara respiró hondo y dejó que las palabras salieran con suavidad. «Vamos a tener un bebé». El silencio duró solo un par de segundos antes de transformarse en pura emoción. Emma fue la primera en llorar, tapándose la boca con ambas manos. Tiago brincó como si hubiera recibido el mejor regalo del mundo. Nicolás se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, antes de lanzarse a abrazarla. Pero la reacción que más conmovió a Clara fue la de Sofía. La adolescente se acercó despacio, con lágrimas contenidas. «¿De verdad?», preguntó, temiendo ilusionarse demasiado. Clara asintió, y Sofía la abrazó con fuerza. «Voy a ser la mejor hermana mayor del mundo», prometió, emocionada. «Lo juro». Leonardo se colocó detrás de Clara, la rodeó con sus brazos y apoyó sus manos sobre su vientre. «Un corazón nuevo para nuestra familia», susurró, mirando a todos sus hijos. El momento los envolvió en una calidez indescriptible. La familia que habían formado con paciencia, amor y segundas oportunidades estaba a punto de crecer. Y nadie podía estar más feliz. El día del nacimiento llegó con una mezcla de nervios, ilusión y el bullicio inevitable de los niños preparándose para un acontecimiento que habían esperado durante meses. Clara sintió las primeras contracciones al amanecer, justo cuando los mellizos irrumpieron en la habitación para anunciar que habían preparado un desayuno especial. La noticia provocó un caos tierno, gritos de sorpresa, risas nerviosas y Leonardo corriendo por la casa como si el mundo dependiera de que todos subieran al coche en ese mismo instante. En el hospital, Clara respiraba profundo mientras Leonardo le tomaba la mano. Sus ojos brillaban de preocupación, pero también de un amor inmenso que lo desbordaba. «Estoy aquí», susurró una y otra vez. «Todo va a salir bien». Los niños esperaban afuera, sentados en fila, cada uno con un dibujo en la mano para recibir al nuevo miembro de la familia. Sofía intentaba mantener la calma, pero sus piernas temblaban. Nicolás rezaba en silencio. Emma y Tiago hacían preguntas sin cesar. Después de horas que parecieron eternas, la puerta se abrió. Leonardo salió con los ojos húmedos y una sonrisa tan amplia que iluminó el pasillo. «Son mellizos», anunció. «Un niño y una niña». Los gritos de emoción resonaron por todo el lugar. Los niños corrieron dentro con cuidado, como si pisaran terreno sagrado. Encontraron a Clara recostada, agotada pero radiante, con dos pequeños envueltos en mantas suaves. «Ella es Isabella», dijo Clara, señalando a la bebé. «Y él es Elías». Los hermanos mayores se acercaron con devoción. Sofía acarició la cabeza de Isabella. Nicolás tomó la diminuta mano de Elías, y los mellizos no podían dejar de sonreír. Leonardo abrazó a Clara con suavidad. La familia que habían soñado, ahora estaba completa en sus brazos. 2 años después, la vida en la mansión de La Vega era un torbellino dulce y desordenado. Los mellizos mayores planeaban travesuras con Isabella y Elías. Nicolás se había convertido en el hermano protector por excelencia, y Sofía, ya más adolescente, era el ejemplo perfecto de una joven responsable, aunque también sabía divertirse como todos. Para celebrar la nueva etapa familiar, Leonardo había planeado un viaje sorpresa a Disneyland. Cuando los niños lo descubrieron, la casa estalló en gritos de felicidad. Incluso Clara, con los pequeños en brazos, no pudo contener la risa mientras veía a la familia entera correr para empacar. El parque fue magia desde el primer minuto. Isabella tiraba de las orejas de Mickey, Elías se aferraba al brazo de Leonardo en cada atracción,
y los mayores competían por ver quién lograba más autógrafos. Clara observaba todo con el corazón lleno, cada sonrisa era un recordatorio del amor que habían construido paso a paso, lágrima a lágrima, risa a risa. Al caer la noche, se reunieron frente al castillo iluminado. Los fuegos artificiales estallaron en el cielo, proyectando colores brillantes sobre sus rostros. Leonardo rodeó a Clara con un brazo mientras los 6 niños se apretaban contra ellos, formando un abrazo colectivo que parecía fundirlos en una sola alma. «Míranos», susurró él. «Jamás imaginé tener algo así». Clara apoyó la cabeza en su hombro. «Yo tampoco», respondió. «Pero lo construimos juntos». Los destellos iluminaron las miradas de los niños, esperanza, alegría, pertenencia. Una familia que había nacido del dolor, pero que había florecido gracias al amor más sencillo y verdadero. Cuando el último fuego artificial explotó en el cielo, todos aplaudieron. La escena final quedó grabada en sus corazones: un padre, una madre y 6 hijos, riendo bajo un cielo lleno de sueños cumplidos. Si te gustó esta historia, suscríbete y deje un like. No te pierdas otras historias emocionantes.